Pues bienvenidos ustedes, apreciables hermanos que me acompañan en esta cámara frente a mí, también a ustedes que me acompañan en la cámara que está aquí a mi lado derecho y a los que me acompañan también aquí. Bueno, muchas gracias por estar en esta aula virtual de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Nos hemos reunido en esta ocasión para hablar sobre filosofía contemporánea. Este es un tema que, dada su actualidad, es un tema que es más próximo a nosotros, es más conocido por nosotros, lo hemos estudiado, lo conocemos más de cerca, porque los años son próximos a nuestra propia historia y hemos conocido, hemos escuchado el pensamiento, casi lo hemos palpado en sentido metafórico y también cognitivo, de tal forma que esto nos ha conducido, esto me ha permitido pensar en realizar este tema en dos partes. Entonces, filosofía contemporánea, la filosofía contemporánea. Estamos en las 4 etapas del pensamiento y ya hemos abordado la filosofía antigua con su introducción también, la filosofía moderna, medieval, y la filosofía moderna que vimos el día de ayer, y el día de hoy vamos a ver filosofía contemporánea. La vamos, como lo acabo de mencionar hace un momento, abordar en 2 partes. La primera parte la vamos a ver el día de hoy y la segunda parte la veremos la siguiente semana. Y luego comenzaremos a ver el pensamiento católico, el pensamiento teísta, cristiano católico. Lo vamos también a ver. Después veremos, por ejemplo, veremos a un pensador, San Anselmo de Canterbury. Digo pensador porque no son solamente místicos o teólogos o filósofos, sino que son todo al mismo tiempo. Y vamos a ver fe y ciencia y los principios de San Anselmo de Canterbury. Entonces lo vamos a ver. Después veremos a San Isidoro, ¿sí? Y así veremos a otros pensadores católicos con su aportación. Pero el día de hoy nos detiene a pensar la filosofía contemporánea. A forma de introducción, vamos a decir que el tema central de la filosofía moderna es la naturaleza y el sujeto como centro de la misma y como punto de partida del conocimiento. La ontología, que ahí tengo un video, de hecho, ahí tengo un video sobre ontología y precisamente en ese video hago la diferencia con la metafísica, lo desarrollo un poco más, que ya vimos también aquí cuando abordamos el tema de las ramas de la filosofía, pero fue algo sintético. Pero ahí está ese video un poco más desarrollado para que lo puedan ver, está en este canal de YouTube, así se llama, ontología. Bueno, la ontología, que es la ciencia del ser, ontos, ser, logía, estudio, tratado, estudio del ser, es sustituida por la nociología, que es la teoría del conocimiento, ¿sí? Gnosis, del griego gnosis, que significa conocimiento. El conocimiento especulativo que el hombre puede realizar de su entorno. Y también cambia el concepto de verdad y realidad. Entonces, estos aspectos van a cambiar en la filosofía contemporánea. El hombre ahora se concentra más en las situaciones sociales, históricas, políticas que aquejan al mundo. Ya veremos por qué. Hay 2 acontecimientos que golpean terriblemente al mundo, no solamente a Europa Occidental, que ahí es el campo precisamente de batalla, pero esto tiene un impacto luego en la Guerra Fría, que lo hemos estudiado de alguna forma en la historia. La filosofía contemporánea, por lo mismo, supone un verdadero punto de inflexión y una ruptura con la filosofía anterior, que es la moderna. Al mismo tiempo, un reconocimiento del poder de la razón que analiza, crea y transforma el mundo. Así es visto desde este punto de vista. Es una visión laica, pero para muchos será más una visión laicista, porque laico, del griego laos, significa pueblo y tendría que asumir los criterios aún religiosos de la población. Pero aquí es la exclusión del sentido religioso y de la fe. Es la apertura a la razón y a la tecnología, a la técnica y la tecnología,
a la ciencia al mismo tiempo. La ciencia que tiene que proyectarse en todos los avances tecnológicos que el hombre va diseñando con su inteligencia. Surgen, por lo tanto, nuevas corrientes filosóficas. Por ejemplo, la filosofía analítica, la hermenéutica, el marxismo, el vitalismo, el positivismo, el estructuralismo, el neopositivismo, que ya en la época, a finales del siglo XVIII, más bien a principios del siglo XVIII, mediados, vamos a decirlo, en una forma más concreta y más próxima, surge el positivismo, ¿sí? Ahora estamos ante el neopositivismo. El existencialismo, la fenomenología, el psicoanálisis, también va a crecer el personalismo, por ejemplo, esa visión de Manuel Munier, el pensamiento también neotomista con Jacques Maritain, por ejemplo, ¿no? Que eso lo veremos cuando abordemos el pensamiento católico, y etcétera. Esta vez el tema central es el ser humano, es la persona, su esencia y la cuestión del lenguaje. Entonces esto empieza a adquirir relevancia, ¿sí? En el siglo XX encontramos cambios y representantes en todos los campos de la actividad humana. Observamos de esta manera procesos sociales muy importantes. El capitalismo ingresa a su fase superior, cuyas propias contradicciones desencadenan la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, que son los dos eventos humanos que impactan profundamente la vida de todos los pueblos, la economía, así como que llevan al desarrollo de estados socialistas. Entonces esto genera la separación del mundo, ¿sí?, en dos grandes bloques, el capitalista y el socialista, Oriente y Occidente, y a continuación vendrá la Guerra Fría. Es así que la ciencia desarrolla muchísimo en sus distintos niveles, abordando ámbitos de la realidad antes no estudiados. Y aquí nosotros vamos a notar el surgimiento de la psicología, que es una ciencia relativamente joven, tendrá poco más de 120 años. La biología también, las matemáticas registran avances importantísimos. Pero es en la física donde va a acontecer una auténtica revolución. Vendrá todo este estudio del genoma humano, etcétera, etcétera, ¿sí? La revolución científica de una trascendental repercusión filosófica. De hecho, aquel filósofo argentino, ahorita se me escapa el nombre, aquel filósofo argentino, doctor en filosofía y también es científico, él nos va a hablar del valor y la importancia de la filosofía en la reflexión científica para evitar el cientificismo. Sí, que ahí también tengo un video sobre este tema, el cientificismo, que lo pueden ver en este canal. El título del video es ¿La ciencia al servicio del hombre o el hombre al servicio de la ciencia? Sí, es una pregunta que evidentemente cada uno ahí podrá encontrar la respuesta y cada uno podrá hacer su reflexión. Bueno, esta repercusión filosófica modifica el panorama del mundo y propone nuevos modelos nuevos metodológicos y conceptuales de la interpretación de la realidad. Tendremos así la fenomenología, por ejemplo, particularmente con esta corriente filosófica llamada fenomenología, el fenómeno, la realidad. Lo más importante es la realidad, es la centralidad del conocimiento. Ahora, la filosofía contemporánea empieza con el pensamiento positivo de Augusto Comte, ¿sí?, con el famoso positivismo. Luego se va a consolidar más esta época con la aparición de la doctrina socialista de Carlos Marx, la aparición del filósofo vitalista Nietzsche, y quizá la filosofía da un giro radical con la aparición de William James y su concepción de filosofía, ya que todos los filósofos nos habían hablado de una filosofía teórica y conceptual, pero él hace un gran aporte a la filosofía.
Él hace que la filosofía se vuelva tanto teórica como práctica con la aparición del pragmatismo filosófico. Y también es bueno recalcar sus trabajos para el funcionalismo psicológico. James es un filósofo que siempre se centra en dos puntos: el inconsciente del ser humano y en la práctica de los conocimientos teóricos. En esta introducción es importante también mencionar un aspecto importante, ¿no? Es importante, vaya la redundancia de la palabra. Bueno, es necesario, de hecho. Ninguna corriente del pensamiento es absoluta, es decir, ninguna aporta un conocimiento total para el ser humano. Todas quedan a deber algo, todas tienen límites, incluso algunas tienen errores y errores crasos, porque desvirtúan la dignidad de la persona. Tal sería el caso del pragmatismo. Ahí tengo un video en mi canal que se titula Corrientes éticas perniciosas, y ahí les hablo del pragmatismo también. ¿Sí? Entonces, hay dos videos sobre ese tema. Ahí los pueden encontrar. Pues el pragmatismo, imagínense ustedes en una empresa, en una fábrica, el ser humano es reducido a cosa. Cuando cumpla alguna edad determinada, ya no podrá ser aceptado, tendrá que irse. Si algún trabajador no es útil, ya no sirve a la filosofía de la institución, entonces es desechado. Ese es el pragmatismo y es la realidad dolorosa que muchas personas en el mundo enfrentan en una determinada edad o al perder la salud. Es triste, es lamentable. No es lo mismo una mujer que un hombre, no tienen el mismo valor, aun cuando tengan la misma preparación. El hombre siempre será privilegiado, entre tantas cosas más que nosotros vemos y son expresión de esta corriente de pensamiento pragmatista. Lo que cuenta es lo práctico, no la persona en esencia. Usted vale por lo que produce, no por lo que sea. Evidentemente sabemos que la fuerza de trabajo es importante, ¿no? Pero cuando una persona comience a perder las fuerzas porque ha llegado a 60 años, esa persona no nos sirve. Es vista como cosa, es la cosificación de la persona. Bueno, finalmente a esta introducción hemos de decir que el tema principal de los filósofos contemporáneos es el hombre, tratando de explicar su esencia, su naturaleza, quién es, de dónde viene, a dónde va, ¿sí? En el cual consideran al hombre como un ser y como un animal, animus anime, alguien que tiene alma, ¿no? Movimiento, apareciendo representantes destacados como Max Scheler, William Diddley, José Ortega y Gasset, Gabriel Marcel, Ernest Cassirer, Jean-Paul Sartre, entre otros muchos más. Jacques Maritain, por ejemplo, también la visión antropológica neotomista es interesante y es enriquecedora también. Entonces, el hombre no solamente va a ser visto, no lo dejaríamos así como una estructura puramente pensante, como una estructura material que tiene principio y que está condenado a morir y a desaparecer de la faz de la tierra al estilo heideggeriano con el famoso Dasein. El hombre arrojado, abandonado a su suerte. Sí, en esa visión antropológica. Bueno, pues esta es una breve introducción. Ahora, yo he preparado este trabajo en 3 capítulos. Vamos a ver el primer capítulo y vamos a ver una parte, la mitad del segundo capítulo. En la siguiente sesión abordaremos el segundo y el tercer capítulo. Bueno, en este primer capítulo es importante colocar el contexto histórico, sociohistórico de los siglos XIX y XX del pensamiento filosófico. Entonces, primero me refiero al contexto histórico, sociohistórico. Tenemos aquí 2 eventos que son devastadores para la vida humana, para la sociedad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto va a modificar tremendamente el pensamiento, la ruta del pensar, la ruta del pensamiento humano. Ahora el hombre ya no se ubicará en razonamientos puramente eruditos e intelectuales. Ahora el hombre tornará su mirada, su pensamiento a la realidad, al contexto social en el cual vive. Un contexto destruido, un contexto de orfandad, de sufrimiento, de dolor, de llanto, de muerte, de destrucción, de mortandad,
de hambre, de injusticia, de guerra, etc. Este es el contexto sobre el cual se va a comenzar la reflexión y por eso encontraremos temas abundantes sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la caridad, sobre el amor, sobre los estadios que el hombre cruza para poder llegar al sentido trascendente. El hombre llegará a comprender, una vez que ha tenido a la muerte muy próxima, que el hombre no es eterno, que el hombre es limitado y que el hombre en cualquier momento puede perder el valor más grande que posee, que es la vida humana, que es un don maravilloso que hemos recibido, pero que es efímero, que se puede ir en cualquier momento, a veces por el capricho de un gobierno dictador, o a veces por un error, etcétera, etcétera, una mala decisión, etcétera. Entonces, por eso los pensadores como Kierkegaard, Søren Kierkegaard, el pensador danés, nos hablará de esto, el sentido trascendente, el hombre que camina, y aquí está detrás una idea del pensamiento medieval que nos propone el doctor seráfico San Buenaventura. San Buenaventura nos dice, define en su antropología al hombre como el homo beator, el hombre en camino, que este concepto quedó acuñado en el documento preparatorio para el sínodo de la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia, que ahí está ese video que también les he dejado en este canal, los invito a verlo, ¿sí? Entonces, el hombre es un hombre en camino, pero mientras va por el camino tiene que valorar la vida, tiene que valorarse, tiene que valorar al otro, ¿sí? Entonces, más, sobre todo, la vida debe de estar orientada a un sentido ético, dirá Emmanuel Levinas, ¿sí? La ética del otro, más que una metafísica, que lamentablemente, bueno, la metafísica también se pierde, y sobre todo por el nuevo concepto de ciencia. Entonces, el hombre tiene que valorar más el otro, porque el otro es otro yo, es extensión de mí, el sentido de alteridad, alter altri, el otro, y la relación entre el yo y entre el yo-tú de Martin Buber, ¿no? Y así podríamos ir recorriendo. De hecho, vamos a ir hablando cada uno de ellos en el tercer capítulo, en un poco ahora y un poco más, y sobre todo de lleno en la siguiente sesión del próximo viernes. Pero ese es el contexto triste, doloroso, desgarrador de guerra. Ahora, tenemos también un contexto socioeconómico de la filosofía del siglo XIX, porque la filosofía contemporánea surge en dos etapas, siglo XIX y siglo XX, hasta nuestro tiempo. Y en el siglo XIX se da, sobre todo en la segunda revolución industrial. Por ende, el desarrollo del capitalismo es lo que surge aquí, ¿sí? El capital. Se inicia la expansión económica de los países industrializados. Surgen las grandes ciudades, ¿sí? Y las ciudades más pobladas, más industrializadas, y la acción organizada del proletariado. Por lo tanto, aquí comienza un poco a perder ya fuerza aquella propuesta marxista, ¿no? De la lucha de clases, del trabajador contra el patrón. Y vamos a verlo más adelante. Tenemos un contexto socioeconómico de la filosofía del siglo XX. Surge el imperialismo como última fase del desarrollo capitalista. Se dan las luchas de clases por mercados, que desemboca en dos guerras mundiales. Se dan movimientos de liberación de muchos pueblos en el mundo. Vienen las independencias de algunos países en el mundo, triunfando las revoluciones rusa y china. En el siglo XIX se dieron procesos que terminaron de configurar la sociedad occidental y su visión del mundo. La revolución industrial y la revolución de la educación también, en función a la ciencia. Y esto es un punto que el episcopado latinoamericano menciona en Santo Domingo. Vean ustedes desde cuándo, desde la década de los 90, cuando se celebra en 2007 se celebra esta reunión del Papa con los obispos de América Latina, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM. Ahí precisamente en el documento, a partir del número 264, se establece estos principios de que
se debe evitar el reduccionismo antropológico, es decir, reducir a la persona a cosa como si fuera una pieza de ajedrez. Tú me convienes que estés más aquí y yo te muevo a mi antojo, pero no me interesan tus proyectos, tus ideales, tus necesidades, tus problemas, tus sufrimientos, no me interesan. Tú me interesas en cuanto que produces a la empresa. Y lamentablemente así es. No importa la persona, si lo que importa son el beneficio que aporte a la empresa. Por lo tanto, es la cosificación de la persona y Aparecida, dije Santo Domingo, Aparecida lo dice concretamente con ese concepto reduccionismo antropológico. ¿Sí? Bueno, pues es entonces cuando el mismo Celan menciona la importancia de que las universidades no respondan solo a las expectativas de las empresas a donde irán a trabajar los futuros alumnos, sino que respondan a los deseos, a los anhelos de los estudiantes, porque serán los futuros profesionistas los que transformarán el mundo. Es decir, la humanización de la sociedad por medio de la educación. Esto es importante. El derecho de la industria se suponía implicaba el progreso del país, por lo que el conocimiento científico alcanza preponderancia. De esta manera se trata para lograr, o mejor dicho, se trata de conocer para lograr un dominio afectivo de la naturaleza. Ahora, nos podemos preguntar en este primer capítulo, ¿qué es, con todo lo que se ha dicho, la filosofía contemporánea? Nuestra respuesta tendría que ser la siguiente. Es aquella que abarca corrientes filosóficas, pensadores, surgidos entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad. Esa es la filosofía contemporánea. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. No se debe confundir la filosofía contemporánea con la filosofía moderna porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Ya que esta última fue desarrollada en una etapa previa al siglo XIX y que la distingue de la filosofía contemporánea cuyo tema central de estudio y análisis es el ser humano y la razón. Entonces aquí tenemos una diferencia importante. Ahí tengo un video precisamente donde les hablo de liberalismo y hago la diferencia entre filosofía moderna, pensamiento moderno y contemporáneo. Ahora, entre los filósofos predecesores de la filosofía contemporánea se pueden contemplar en medio de, bueno, se pueden mencionar a Kant, Immanuel Kant, con el famoso idealismo alemán. También Augusto Comte, este pensador francés que nos va a proponer la corriente de pensamiento positivista, el positivismo. Karl Marx, Friedrich Engels con el materialismo dialéctico, entre otros, que vamos a mencionar más adelante. Las corrientes filosóficas surgidas en este periodo denominado filosofía contemporánea han surgido en medio de importantes acontecimientos históricos y sus consecuencias sociales, entre las que se pueden mencionar las dos guerras mundiales que ya hemos dicho anteriormente. De allí que la filosofía contemporánea busque responder en gran medida diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las acciones que debe llevar a cabo el ser humano a fin de alcanzar el bien común. Y así, por ejemplo, nos lo expresará la filosofía de Gabriel Marcel en la búsqueda del nosotros, en una visión no individualista contra aquello que proponía del singular, la visión individualista del hombre que nos proponía Søren Kierkegaard. Aquí es la visión comunitaria porque el hombre no vive solo, sino vive en comunidad, vive en familia, vive en sociedad, trabaja con un grupo humano. Por lo tanto, el hombre debe conservar esta visión comunitaria del nosotros, social. De hecho, los filósofos contemporáneos se han encargado de institucionalizar sus corrientes filosóficas, de manera tal que sus estudios estuviesen al alcance de todos, a fin de profundizar
en su importancia y análisis. Asimismo, en la filosofía contemporánea se reconocen dos principales abordajes que son la filosofía analítica y la filosofía continental, de los cuales se desprenden otras ramas filosóficas. Bueno, esto es el primer capítulo que yo quería compartirles. Vamos a abordar el segundo capítulo, ¿sí? En el segundo capítulo queremos hablar sobre las principales corrientes de la filosofía contemporánea. Y aquí voy a presentarles las corrientes que han surgido a partir de los dos principales abordajes de la filosofía actual, que son la filosofía analítica y la filosofía continental. Vamos a la primera, la filosofía analítica. Esta fue desarrollada a inicios del siglo XX tras las obras y análisis que realizaron destacados filósofos como Bertrand Russell, George Edward Moore, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Gottlob Frege, varios integrantes del Círculo de Viena, Saul Kripp, Donald Davidson, entre otros, ¿sí? Un gran número de estos filósofos llevó a cabo sus trabajos desde las universidades. Por tanto, contaban con amplios conocimientos académicos. Sin embargo, anteriormente, en el siglo XVIII y XIX, muchos filósofos establecían sus posturas fuera de la academia. La filosofía analítica fue concebida en buena parte por los filósofos anglosajones, o sea, los filósofos ingleses, ¿sí? Y particularmente, bueno, los filósofos anglosajones del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Hay que recordar que estos países fueron colonizados por Inglaterra, entre otros países más. Bueno, esta rama filosófica se caracterizó por enfocarse especialmente en el análisis del lenguaje y del conocimiento a través del desarrollo lógico y su justificación. Por tal motivo, la filosofía analítica ha resultado afín a las investigaciones científicas. Asimismo, muestra oposición al idealismo, a la dialéctica y diversas posturas de la filosofía continental. Incluso resulta escéptica en cuanto a la metafísica. Entonces la metafísica comienza a perder terreno, comienza a ser excluida del bloque filosófico, particularmente cuando la filosofía es orientada hacia la ciencia. Durante el siglo XX surgieron nuevas corrientes filosóficas y estas son derivadas de la filosofía analítica. ¿Cuáles son? Voy a mencionar algunas. El positivismo lógico, también conocido como empirismo lógico, es una rama de la filosofía que toma las experiencias humanas como las responsables por la formación de ideas y conocimiento. Y luego también tenemos la filosofía del lenguaje, rama de la filosofía que estudia el lenguaje, en especial qué es el significado, el uso del lenguaje y su interpretación. Wittgenstein llega a decir de la filosofía del lenguaje que el lenguaje es como un juego de ajedrez. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos el movimiento de una pieza podemos cambiar totalmente la jugada. Cuando se hace el famoso enroque, que se cambian de lugares las torres y la reina, hacemos totalmente una jugada diferente. Entonces el contrincante analiza o diseña el planteamiento para realizar un ataque diferente. Wittgenstein dice que así es el lenguaje. Si nosotros cambiamos o quitamos, si omitimos una coma, si la ponemos donde no debería de ir o si la ponemos en un lugar, puede cambiar totalmente en forma diferente la estructura del lenguaje, ¿sí? No es lo mismo decir sí, señor, o sí, señor, o no es lo mismo decir sí, quiero, que sí quiero. Cambian totalmente las cosas, ¿ven? Eso es a lo que se refiere Wittgenstein cuando habla de la importancia de la filosofía del lenguaje. Y luego, podríamos también mencionar como un tercer aspecto la filosofía de la mente, que es la rama de la filosofía que estudia la mente y se relaciona con la epistemología en cuanto al hombre, en cuanto a la capacidad
la forma de conocer del individuo, de cada persona. Y finalmente, la epistemología. La epistemología, episteme, conocimiento, que es una rama de la filosofía que estudia los métodos y validez del conocimiento científico. Entonces es teoría del conocimiento científico. Y es una rama que es necesaria en la sociedad contemporánea, junto con la ética, con la bioética, para recordarle a la ciencia, para que la ciencia no pierda el camino, no se desvíe y no vaya a caer al cientificismo. Bueno, ahora vamos con la filosofía continental. La filosofía continental está compuesta por ramas filosóficas que contrastan a la filosofía analítica y que fueron desarrolladas entre el siglo XIX y XX en Europa continental. La filosofía continental se caracteriza por ser especulativa, rechazar el cientificismo, carece de análisis y continúa en cierta medida con las postulaciones de Immanuel Kant. Entre sus principales pensadores destacan Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Michel Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Claude Lévi-Strauss, y así podríamos mencionar a muchos otros más, ¿sí? Pero hemos mencionado a aquellos que han destacado más por el pensamiento que nos han dejado. Ahora, tenemos algunas de las ramas filosóficas que pertenecen a la filosofía continental. Estas son, en primer término, la fenomenología, que es una corriente idealista que estudia y describe los fenómenos de la conciencia tal cual se muestran. La fenomenología es una corriente filosófica que trata de estudiar los fenómenos a partir de la manifestación de los mismos, lo que aparece ante el sujeto cognoscente, lo que se resume en la frase volver a las cosas mismas, es decir, no se trata de la interpretación o de la creación de la realidad en la mente al estilo de los idealistas o del neoidealismo, ¿sí? O del neocriticismo, que el sujeto crea la realidad en su mente. Entonces no se trata de eso, sino volver a la cosa, al fenómeno que aparece ante mí. El método, por lo tanto, sería el científico en cuanto parte de la experiencia sensible para estudiar los fenómenos. El padre de esta corriente filosófica es Edmund Husserl, ¿sí? Pero también destacan Hume, Kant, Hegel, Brentano, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre o Marion. ¿Sí? Entonces, por ahí también se podría colocar al principio, antes de su conversión al cristianismo, a Edith Stein, ¿sí? Aquella mujer filósofa que hizo su doctorado en filosofía en Alemania, que era discípula de Brentano, ¿sí? Brentano, que era un sacerdote diocesano, fiel discípula, pero ella llega a comprender que no le otorgaba la verdad en la medida que ella la estaba buscando. Después ingresó a un monasterio y fue monja carmelita, ¿sí? Pero su pensamiento queda ahí todavía y su bibliografía también, y es interesante estudiarla. Ahora, tenemos otra corriente filosófica que se desprende de la filosofía continental, el existencialismo. El existencialismo como segunda corriente. Es una corriente filosófica que se preocupa de dar respuesta a los problemas fundamentales del ser humano. Esta corriente filosófica se centra en el análisis del ser humano, su posición en el mundo, así como el problema de la libertad, que va unido al de la responsabilidad del individuo. Los principales representantes de esta corriente serían Sartre, Kierkegaard, Heidegger, Marcel o Simone de Beauvoir, pero habría que aquí reconocer que el existencialismo ateo abandona al hombre a su suerte en el mundo, y de hecho usted es libre, y eso es lo más terrible que le puede pasar a un hombre. Por eso Sartre va a decir
estamos condenados a ser libres, porque si usted comete errores, usted tendrá que enfrentar, de hecho así es, las consecuencias de sus actos, pero el hombre queda determinado a un mundo y a una experiencia intrahistórica. El hombre no es visto en sentido trascendente, por ejemplo, como lo va a ver Jacques Maritain, o como también lo vería el personalismo de Emmanuel Mounier, o por ejemplo también como lo vería Gabriel Marcel, que aún Marcel pues no es en su pensamiento tan cristiano, tan católico, pero sí nos deja a ver, o por ejemplo también hay otro pensador cuyos videos también tengo aquí, cuando hablo de la visión existencialista, ahí se los recomiendo, hay 3 videos sobre el existencialismo ateo y católico, ahí están, son 3 videos, ¿sí? Y otra corriente de pensamiento es el estructuralismo. El estructuralismo, que es el enfoque filosófico que se centra en el análisis del lenguaje. Pero no solo en el lenguaje, todo lo que el lenguaje provoca, cultura, y donde se realiza este lenguaje en el encuentro con los demás, es decir, sociedad. Por lo tanto, análisis del lenguaje, de la cultura y de la sociedad. Y consiste en un método de análisis de la sociedad, del lenguaje o la cultura como partes intrínsecas del ser humano. Podría decirse que esta escuela heterogénea de pensadores nace con Ferdinand de Saussure, ¿sí? Aquel filósofo de la semiótica, aquel que inicia el estudio interesante de la semiótica, es decir, el estudio del tratado de los signos, que hoy muchas compañías publicitarias y mercadólogas han adoptado porque necesitan vender productos y para el consumo de artículos, unos de primera necesidad y otros que no son de tanta necesidad, pero que endrogan a mucha gente, ¿no? Bueno, pues eso, pero lo que pretenden es encontrar las estructuras que se encuentran por debajo de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? El fundamento de la cultura misma. ¿Qué fundamenta la cultura? La cultura es entendida como un complejo de conjunto de otros subconjuntos más pequeños, ¿como cuáles? Como la religión. La religión impacta en cualquier parte del mundo, vean ustedes, porque Javier Zubiri nos da la razón. De hecho, ahí está otro video también, en Filosofía de la Religión. El ser humano es un ser religioso por naturaleza. El hombre busca el sentido trascendente de su vida, busca el amor, busca la verdad, y con ello pone de manifiesto que tiende a la trascendencia. Si fuera una charla o si fuera una conferencia sobre teología, diríamos que el hombre tiende en forma natural. Está en un video también ahí que se llama Antropología Teológica, se lo recomiendo, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso el hombre no se conforma con morir, con pensar que un día va a morir. Eso al hombre le apesadumbra y le hace sentir aquella náusea de la cual nos habla Albert Camus, la náusea existencial. Sí, aquello que dice también el libro del Coelet, vanidad de vanidades, ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué esforzarse tanto si voy a morir? Entonces la religión impacta profundamente en la sociedad y está aquí en el pensamiento, en la filosofía contemporánea. Pero no solamente la religión, también la literatura, la gastronomía, lo que el hombre lee, lo que el hombre aprende, lo que el hombre expresa, sus ideas, pero también lo que el hombre come. ¿Qué come el hombre? Sus relaciones entre todas las partes que componen el entramado social, la política, por ejemplo, también la educación, ¿sí? El hombre actúa conforme fue educado tanto en la familia como en la institución educativa que lo educó. Si la institución educativa era eminentemente laicista, el hombre viene con una tendencia totalmente atea, ¿sí? Atea totalmente, el rechazo de todo lo religioso. No quise decir Levinas, más bien quiero mencionar a Levi Strauss. A Levi Strauss es posiblemente el representante más destacado de esta corriente, al que también pertenecieron Piaget y Foucault. Si bien es cierto que estos últimos no son partidarios de su inclusión en la misma, pero ahí están integrados también, de alguna forma están relacionados con esa corriente de pensamiento. También
vamos a mencionar al postestructuralismo. Parte de una crítica al estructuralismo, es como si fuera una reforma, aunque comparten aspectos comunes como su interés por encontrar las estructuras ocultas de la cultura, y se fundamenta en los trabajos de Sigmund Freud, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, también conocidos como maestros de la sospecha, que ahí tengo un video de filosofía donde al final hablo de ellos. ¿Sí? Entonces, sus principales representantes son Derrida, Deleuze, Kristeva y Foucault. Ahora, hablemos de la hermenéutica. Es la rama de la filosofía que se preocupa por entender los hechos humanos considerando el contexto en el que suceden. También puede ser entendida como la teoría de la verdad, la hermenéutica, según filósofos como Hans Georg Gadamer, que es el principal representante, aunque la hermenéutica se va a preocupar sustancialmente de la interpretación de las palabras, la interpretación del conocimiento, ¿sí? Fundamentalmente de hecho esto significa hermenéutica, ¿no? Interpretación. Bueno, vamos a otra corriente de pensamiento que ha calado profundamente en el pensamiento humano y en la forma de vida del mundo occidental. Me refiero al positivismo. El positivismo defiende que el único conocimiento válido es el científico. Todo lo que se pueda comprobar, verificar, meter en hipótesis, elaborar una hipótesis, verificarla, comprobarla, observarla y luego generar una teoría. Si no, no tiene sentido. Aquello no tiene valor. De hecho, no es verdadero. Y de hecho, uno de los principales representantes va a decir que es la nueva religión. Sí, va a rayar en esto y ahí, lamentablemente, pues raya en el cientificismo. Otros representantes importantes del positivismo son Saint-Simon, John Stuart Mill y, también Augusto Comte, ¿no? Que es uno de los principales. La Revolución Francesa, el nacimiento del socialismo utópico francés y el apogeo de la ciencia marcan toda la filosofía de estos autores, particularmente de Augusto Comte, que pretende una transformación de la sociedad a partir de una transformación ideológica previa. Es necesario cambiar nuestras ideas para poder cambiar el mundo. En este punto se puede observar un toque idealista al afirmar que son precisamente las ideas las únicas capaces de revolucionar la sociedad. Es decir, no es la práctica, no es lo que usted haga, porque lo que usted haga es la consecuencia o el segundo momento de lo que usted piense, de lo que usted antes ha diseñado en su mente. Ahora, los invito a que veamos el marxismo, que es otra corriente de pensamiento de esta época. Y esta es una corriente de pensamiento que fue desarrollada por Karl Marx, entre otros grandes pensadores como Engels, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, aquel pensador italiano que va a hablar del neomarxismo, porque el marxismo ya no da respuesta, no satisface las expectativas y las necesidades de la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque si Marx había propuesto la lucha de clases, el proletariado, etcétera, pero ahora ya con tantas revoluciones y con tantos avances a las leyes, a la Ley Federal del Trabajo, entonces la aparición de los sindicatos, ya no se necesita la ideología de la lucha de clases, ya no. Entonces ahora hay que enfocar la reflexión y la lucha de clases ya no en el proletariado patrón, sino ahora en las minorías, como por ejemplo las personas con una identidad o con una preferencia sexual diversa. Sí, sí. Sí. El post
Sí, el postestructuralismo parte de una crítica al estructuralismo. Comento por los que me están viendo acá porque no se escucha muy bien. Me han hecho la pregunta que estudia el postestructuralismo. Y el postestructuralismo parte de una crítica al estructuralismo, aunque comparten aspectos comunes como su interés por encontrar las estructuras ocultas de la cultura. Es decir, ¿cuál es el fundamento de la cultura? Y se fundamenta en los trabajos realizados por Sigmund Freud, Karl Marx, Friedrich Nietzsche. ¿Sí? Esto. Ya habíamos dicho que detrás el estructuralismo analizaba cuál es el fundamento de la cultura y encontraban que es la religión. Tiene un impacto importante, la educación también. ¿Sí? Y el estructuralismo no va a estar de acuerdo totalmente con el postestructuralismo, con el estructuralismo. Sin embargo, todavía congenian, todavía están de acuerdo en algunos puntos, como su interés por encontrar las estructuras ocultas de la cultura. Sí. Lo que estaba usted comentando ahorita lo relacioné con lo que dijo hace rato, porque, por ejemplo, dice, bueno, el postestructuralismo va a fijarse en la cultura, ¿no? Sí. De los fenómenos culturales. Pero también ahorita con lo que usted acaba de decir, que es muy importante, sí. de que ahorita me da la idea como si la dialéctica que están implementando últimamente ya no es hacia la economía, como lo decía Marx. Sí. Ahora la dialéctica pareciera ser que es la lucha de géneros, de la pelea, ¿no? De los géneros, de ver, Sí. el feminismo, el aborto, todo eso. Me da la idea como si también estuvieran, por ejemplo, estaba leyendo un libro de Simone de Beauvoir, Sí. donde ella dice que no se nace mujer, se llega a serlo. Sí. Ella dice que las mujeres son mujeres porque la cultura así se los señaló, ¿no? Entonces, Sí. ahora están queriendo decir que la cultura es la que determinó el género. Entonces, Sí. me da la idea que estamos ante una estructura postestructuralista, ¿no? En estos momentos. Sí. Es todo, gracias. Sí, de nada, sí. Bueno, disculpen los que los dejé fuera exactamente. Las corrientes de pensamiento contemporáneas precisamente tienden a eso, tienden a fragmentar el pensamiento y a concentrarse en algunos grupos para continuar esta lucha de clases. Ya no es la lucha del trabajador obrero propuesta por Marx. Ahora Gramsci, sí, Antonio Gramsci, dijo, es que ya no tiene sentido esa lucha de clases por lo que hemos dicho hace un momento. Entonces ahora hay que enfocarnos para seguir generando esta lucha con las minorías, no solamente las personas con orientación homosexual, sino también las mujeres, por ejemplo, que son marginadas en áreas de trabajo, que no decimos que eso esté bien, no, pero hay que enfocar para que esa lucha no solamente genere igualdad, ese es el problema, ¿no? Con estas corrientes, sino que ahora la mujer aplaste al hombre, y esa es una visión feminista radical, que es la visión feminista radical que se trata de implementar en la conciencia de las mujeres, y que muchas mujeres han dicho, yo soy mujer, pero no de esa manera. Ese no es el feminismo que yo quiero. Sí, es otro el feminismo. ¿Cuál? El de ser mujer respetada con los mismos derechos, evidentemente, bueno, responsabilidades ciudadanas que las que tiene un hombre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Un salario justo, el respeto a su dignidad, etcétera, etcétera. No me extiendo porque no ese es el tema. Bueno, si les propongo que al final hagamos las preguntas para no dejar fuera a los otros dos grupos porque no alcanzan a escuchar sus preguntas. ¿Está bien? Miren, estamos entonces en esta visión neomarxista, ¿no? Que hemos mencionado exactamente. El enfoque es ahora a minorías sociales para seguir generando esta lucha. Y decíamos de la hermenéutica, hemos hablado de el positivismo, vamos al marxismo, ¿no? Al marxismo, que es una corriente filosófica que fue desarrollada por Marx. Bueno, lo hemos mencionado. ¿Qué propone el marxismo concretamente? La lucha de clases, la crítica del capitalismo con una de sus principales obras de Carlos Marx, El Capital, un volumen amplio, el concepto de alienación y la plusvalía, ¿sí? Donde, por ejemplo, él va a decir que la religión es el opio de los pueblos, ¿sí? Que la religión no puede liberar la conciencia del hombre y que aunado a otras corrientes de pensamiento como el vitalismo,
van a tratar de destruir el cristianismo, la visión cristiana, el sentido de esperanza, el sentido escatológico de la vida humana. El comunismo como superación del capitalismo con un sentido de esperanza utópico que nunca llega. Sigue trabajando en el presente porque en el futuro vendrá un mejor mañana, vendrá una historia más venturosa, un futuro venturoso, y nunca llegó a ese futuro. Es importante mencionar al feminismo, ¿no? El feminismo es un movimiento sociopolítico que trata de romper con las desigualdades y con el abuso de poder que reina en la sociedad capital y patriarcal. Pero esta es una visión, por ejemplo, que nos presentan sus principales representantes como Helen Taylor, Harry Taylor, Bill Simone de Beauvoir, Angela Davis, ¿sí? Firestone, por ejemplo, entre otras. Es una visión radical, donde la mujer no debe permitir ser atropellada en su dignidad. Eso es correcto, eso está bien. Eso es una visión correcta, el respeto por los derechos humanos de la mujer. El problema es cuando se radicaliza, es decir, cuando la mujer ahora es la que tiene que oprimir al varón. Entonces raya lo que estaba defendiendo, precisamente lo que estaba denunciando de víctima se convierte en victimaria. Bueno, muy bien. La filosofía contemporánea, hemos visto la filosofía contemporánea con estas corrientes de pensamiento ya mencionadas, ¿no? Ahora, les propongo que vayamos a ver la filosofía contemporánea en el siglo XIX. La filosofía del siglo XIX supone un rechazo a la filosofía puramente idealista y racionalista de Kant, lo que dio lugar al surgimiento de diferentes escuelas de pensamiento. A continuación veremos las principales corrientes de pensamiento de la filosofía contemporánea del siglo XIX, así como sus representantes más destacados. Algunos de ellos, por ejemplo, idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, en el idealismo alemán. En el existencialismo, Søren Kierkegaard y Schopenhauer. En el vitalismo, Nietzsche. En el positivismo, el más destacado de los tres que hemos mencionado anteriormente va a ser Augusto Comte. El utilitarismo, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. El materialismo histórico, Karl Marx y Friedrich Engels. La escuela pragmatista, Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. La fenomenología, Edmundo Brentano y también Edmund Husserl. La filosofía analítica está, sobre todo, su principal representante es Lothar Frege. Y en el feminismo, Helen Taylor, Harry Taylor Mill. Entonces, estas son algunas de las corrientes con sus representantes que en este momento no los profundizamos, a algunos de ellos, a los más significativos, porque lo haremos en el tercer momento, en el tercer capítulo. Respecto a la filosofía contemporánea del siglo XX, la filosofía del siglo XX es hija de una serie de problemas sociales, económicos, políticos, científicos y filosóficos, y se mueve entre la afirmación y el rechazo con todo pensamiento anterior. Así, la filosofía analítica, ahí tiene a sus principales representantes, a Russell, George Edward Moore, Carnap, Wittgenstein, por mencionar algunos. El existencialismo, Marcel, Levinas, Buber, Sartre, Heidegger, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, que ahí les dejo un video, La banalidad del mal. Ahí está un video amplio donde conocerán ciertos aspectos del pensamiento de esta filósofa, Karl Jaspers y Albert Camus. Y luego en el estructuralismo tenemos a Ferdinand de Saussure. En el postestructuralismo a Lyotard, Jean-François Lyotard, a Foucault, Deleuze y Derrida. En la hermenéutica, Gadamer y Paul Ricoeur. En la fenomenología, a Merleau-Ponty. También tenemos al gran Husserl, ¿no? Bueno, entonces, es importante también añadir el utilitarismo con Peter Singer, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt con Adorno, Horkheimer, Habermas, Walter Benjamin y Henry Marcuse. El objetivismo a Rand y el generativismo a Chomsky. Bueno, hasta aquí hemos abordado el capítulo segundo y vamos a ver el capítulo tercero, que es extenso
y que vamos a ver solamente una parte y veremos la segunda parte la siguiente sesión. Bueno, como entrada hemos de mencionar que en este capítulo tercero aseveraremos algunas corrientes filosóficas, pero de manera particular vamos a ver a los principales pensadores hablando brevemente de cada uno de ellos. Así el tiempo nos lo permite comenzar a hablar del neocantismo que surge al inicio del siglo XX. Y aquí hay una reacción muy fuerte al sistema hegeliano que planteaba la posibilidad de una comprensión absoluta de la realidad. Si renace sobre todo en Alemania los estudios kantianos que tratan sobre las posibilidades del conocimiento. El neocantismo fue un movimiento filosófico europeo de origen predominantemente alemán, que preconizó un retorno a los principios filosóficos de la doctrina de Immanuel Kant frente a la entonces imperante doctrina del idealismo absoluto de George Wilhelm Friedrich Hegel. El neocantismo se mostraba escéptico frente a lo que consideraba un indebido énfasis especulativo del pensamiento hegeliano y buscaba recuperar la doctrina kantiana de la crítica del conocimiento frente al predominio de la metafísica. El desarrollo del neocantismo tuvo lugar en 3 etapas en las que, partiendo de la formulación de una teoría, particularmente del conocimiento idealista, la escuela se fue desarrollando hasta la formulación de diversos sistemas. Estos intentos llevaron al desarrollo de distintos sistemas filosóficos por parte de los neocantianos, a la vez que su influjo se hacía notar también en las facultades de teología, cuya influencia e interrelación con la filosofía era aún muy notable en Alemania. Esto significa que de alguna forma se infiltraron en las facultades de teología y metieron en crisis, ¿no? ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente es importante la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿Qué valor tiene la fe? Si no será más importante el conocimiento, etcétera, ¿no? Bueno, el tiempo nos alcanza para ver finalmente, antes de concluir esta primera parte, a Ernest Cassirer. Y este es un filósofo historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica. Critica el concepto clásico del hombre como animal racional, ya que considera que el hombre es un animal simbólico. Este autor así define al hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre? Un animal simbólico, un animal que tiene muchas formas de expresión. Por la actividad simbólica el hombre ha superado la vida orgánica, según Cassirer, y el mundo simbólico organiza las formas de ver el mundo. En fin, organiza la experiencia. El mundo es un conjunto de signos y símbolos a interpretar. Por ejemplo, el arte, el lenguaje, las ciencias, la religión son medios para acceder al mundo. Con estos el hombre se pone en contacto con los demás. El hombre se expresa. El hombre vive en un universo simbólico que produce ensueños e ilusiones, temores y placeres. En el campo epistemológico, desarrolla toda una filosofía de la ciencia en la que afirma que es el pensamiento quien construye las teorías científicas. Los científicos modernos han construido un mundo ideal que articula y sintetiza la experiencia. Pero aquí tenemos una crisis. El carácter radicalmente inestable de la escuela neocantiana se había ya manifestado en la adopción por parte de los distintos representantes del neocantismo de elementos de otros sistemas filosóficos, más o menos afines al idealismo objetivo, bajo la influencia de las ciencias sociales y de las corrientes hegelianas. Las escuelas de Marburgo y Baden se disolvieron en el plazo de una generación, no perseveraron, dejando paso al positivismo, la fenomenología y el neohegelianismo, además del marxismo como las principales orientaciones filosóficas. Muy bien, pues vamos a suspender aquí
la exposición por el tiempo y la próxima semana continuaremos con la segunda parte del pensamiento contemporáneo. Agradezco a todos ustedes su amable atención, que el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.